Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Pathshala. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he dado asignaturas como literatura medieval o literatura de los siglos XX, así como historia de España y lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 7 del paper 13, que se titula Bernal Díaz del Castillo y su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En este módulo vamos a profundizar en todo aquello que tiene que ver con la historia de Bernal Díaz del Castillo y su obra La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Para ello vamos a comenzar realizando un repaso de los acontecimientos más representativos de su biografía, así como de los aspectos más destacables del contexto en el que vivió al escribir su obra. Finalmente, hablaremos de los rasgos esenciales de su obra verdadera, que representa una de las crónicas de Indias más significativa, ya que ayudó a la reconstrucción de los acontecimientos que tuvieron lugar en la colonización de México. Vamos a empezar con la biografía y el contexto de la figura de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo nació en Medina del Campo, entre los años 1492 y 1498, pero no se conoce con exactitud el año exacto de su nacimiento. A la edad de unos 20 años, sin estudios ni pertenencias de ningún tipo, viajó a América, formando parte de la expedición de Pedro Arias Dávila, gobernador de Castilla del Oro, hacia 1514. Desde tierra firme, en Panamá, se trasladó a Cuba, que había sido conquistada recientemente y donde Diego Velázquez, el gobernador, le aseguró la encomienda de nativos caribeños. Sin embargo, aquel permiso para la adjudicación de los indígenas nunca llegó y del Castillo vivió 2 años de inactividad en la isla. Ahora podemos ver en una imagen la escultura en memoria de Bernal Díaz del Castillo en Medina del Campo. Estos nativos que decíamos, a causa de las epidemias y de los trabajos tan duros a los que estaban sometidos y a los que estaban obligados a realizar por los colonizadores, se agotaban. Con el fin de conseguir atrapar esclavos y venderlos en Cuba, el gobernador Velázquez organizó una expedición por diferentes islas caribeñas. Bernal formó parte de ese viaje en 1517, liderado por Francisco Hernández de Córdoba, en el que llegaron a Yucatán. Allí, el protagonista se dio cuenta de la existencia de ciudades. Después, no sin dificultades a causa de los temporales y de las luchas con los nativos, regresaron a Cuba. Después de otro viaje a Yucatán, hacia 1518, a su vuelta a Cuba, del Castillo se alistó en una nueva expedición, esta vez con Hernán Cortés. Para entonces, aquel experimentado soldado participó en la conquista del Imperio Azteca, el Imperio Mexica también llamado. Durante las misiones, Bernal Díaz del Castillo compartía experiencias con sus compañeros soldados. Estas y sus propias vivencias le servirían como base para escribir su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Podemos ver en una imagen cuya fuente es Wikipedia la península del Yucatán, a la que llegó Bernal Díaz del Castillo. Tal y como afirma Julio César Pinto Soria en su escrito acerca de la vida de Díaz del Castillo en Guatemala. Vamos a leer un fragmento. El grupo conquistador de México tuvo un papel determinante en la conquista de Guatemala. Sobresale también Pedro de Alvarado, uno de los principales lugartenientes de Hernán Cortés. Bernal Díaz, quien participaba en el sometimiento de Chiapas, provincia del Reino de Guatemala, y acompaña a Cortés en la travesía hondureña de 1524, tomó también parte en la conquista centroamericana. En 1522, como agradecimiento por su participación en la conquista de Nueva España, Cortés le asigna una encomienda. Después de una larga estancia en la Ciudad de México, Bernal viaja a España para reclamar recompensa por su labor en la conquista de México. Sin embargo, después de varios viajes sin obtener lo que esperaba por parte de la corona española, en 1541 decide establecerse definitivamente con su familia en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en Guatemala, donde lo nombran regidor y donde seguirá luchando por sus derechos como conquistador. Nos encontramos inmersos en unos años de inestabilidad
en los que los españoles abandonaron Centroamérica para trasladarse hacia Perú en busca de riquezas. Es en ese momento que Bernal permanece en Guatemala, ya que no le movía la idea de enfrentarse a nuevos y angustiosos combates, sino la ambición de fortuna. Pinto Soria, en su obra, comenta que el principal objetivo de los españoles que llegaban a territorio americano era el de consolidar su estatus social, ganar dinero para después gastarlo en la metrópoli. Los viajes que Bernal había realizado a España fueron para conseguir cédulas reales que le aseguraron sus privilegios como encomendero. Después de conseguirlas, tomó la decisión de quedarse en Guatemala y dedicarse a la pelea burocrática por mejorar sus encomiendas. Pinto afirma, Díaz del Castillo resalta sobre todo en la Guatemala que emerge con la Audiencia de los Confines en 1542, que sienta las bases institucionales de la Centroamérica colonial. Desde 1541 hasta su muerte en 1584, Bernal Díaz fue uno de los principales vecinos encomenderos de Santiago de Guatemala, capital del Reino de Guatemala, ciudad donde escribe la historia verdadera. Este es el único vínculo que se establece entre Guatemala y Bernal Díaz del Castillo. Como ya hemos comentado al inicio de este apartado, Bernal aparece por primera vez por tierras americanas en 1514, como un emigrante más, joven y sin saber apenas leer ni escribir. 40 años después, cuando solo quedaban 5 supervivientes de toda la tropa que participó en la conquista de México, escribiría su propia crónica. A continuación, podemos ver un retrato del conquistador español Bernal Díaz del Castillo, basado en la ilustración del rey francés Enrique IV, de Genaro García, en 1904. En aquel momento sintió la imperiosa necesidad de dar su versión de los acontecimientos y se encontraba en las mejores condiciones para hacerlo. Ya era un destacado vecino de Santiago en Guatemala. Los servicios y los impuestos de la encomienda le permitían tener tiempo libre para hablar, leer, recordar y escribir. A partir de entonces, los hechos de la conquista serían su principal ocupación. Se centró, contando con una fantástica memoria, en narrar lo ocurrido acompañado de un don innato para hacerlo. Además, fue en Guatemala cuando tuvo su primer contacto con el libro Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, capellán de Hernán Cortés. En la obra, Gómara, sin haber viajado a América, narra la historia de la conquista enalteciendo todo el tiempo la figura de Cortés, como único responsable del éxito. Del Castillo no está de acuerdo con esta interpretación y decide escribir su propia versión, un relato épico en el que exalta las figuras de los soldados españoles frente a los heroicos defensores indígenas. En el año 1550, Bernal asiste al debate en Valladolid sobre la encomienda perpetua en calidad de representante del Cabildo. Díaz del Castillo defendió los derechos de los colonizadores a explotar a los esclavos indios. Por otro lado, fue en aquel viaje a España cuando le fueron ampliados sus derechos sobre la encomienda y reconocido su estatus de viejo conquistador. Al año siguiente retorna a Guatemala. En los años que nuestro protagonista estuvo en Guatemala, fueron implantadas las instituciones y las bases de la economía propias de la sociedad colonial. Los marcadores de ese periodo, que pretendían frenar las leyes nuevas, son la violencia, la inestabilidad y la explotación sin compasión de los nativos. Las leyes nuevas eran un conjunto de leyes anunciadas en 1542, que tenía la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, a través de la reformulación del sistema de encomiendas y otorgando una serie de derechos a los nativos. Los conquistadores estaban descontentos por ello, y en esta atmósfera de disconformidad es en la que escribe su crónica. De los años 70, que nuestro soldado, encomendero y escritor del siglo XVI pasó en América, 43 residió en Guatemala, donde tenía una encomienda compuesta por 2 poblaciones, en el altiplano central
y de 3 pequeños pueblos en la costa sur, estos últimos productores de cacao. Podemos decir que en esta encomienda es donde se basa su economía, además de en el comercio de poca monta y en algún puesto como administrativo. Esta encomienda retrata perfectamente el sistema de dominación y explotación que deja huella permanente en la historia del país. Bernal Díaz fue de aquellos conquistadores que llegó al Nuevo Mundo para quedarse en él y, sin saberlo, también para acabar escribiendo una valiosa obra. Curiosamente, de su vida de casi medio siglo en Guatemala y de las circunstancias en las que escribe su obra se conoce bien poco. En el siguiente apartado se presenta a Díaz del Castillo como el autor de la crónica, así como en el rol de encomendero que adoptó el papel de fundador de un mandato basado en la explotación y en la dominación colonial, un colectivo social formado por indígenas, diferencias raciales, económicas, sociales y culturales. Estos rasgos de discriminación y desigualdad presente tanto en la persona de Bernal como en su obra formarán la base histórica e ideológica sobre la que se construirá el país de Guatemala. El autor falleció en su país de acogida en 1584 y su obra fue publicada en 1632. Ahora vamos a pasar a un nuevo apartado que se titula Obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tal y como afirma Jesús Eduardo García en su libro sobre Bernal Díaz del Castillo, no está de más reconocer que nuestro autor fue un soldado español que formó parte de las expediciones y de las batallas de la conquista de la Nueva España, acompañando al equipo de Hernán Cortés en la tercera expedición de Cuba a tierra firme. Bernal no iba describiendo los hechos a medida que iban ocurriendo, sino que escribió su obra más de 40 años después de la toma de Tenochtitlán, en 1521. En la obra narra los acontecimientos en los que participó desde 1517, donde se incluyen todas las batallas llevadas a cabo en las 3 expediciones que hizo. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España está escrita, como ya hemos comentado en el apartado anterior, en Guatemala, durante la segunda mitad del siglo XVI. Según declara Pinto Soria, es un texto básico sobre la conquista de América, una de las principales fuentes para la historia de la formación de la nación mexicana, como también una obra cumbre de las letras hispanoamericanas. Por otro lado, la historia de la crónica es un poco complicada, ya que su autor le va modificando durante los últimos 30 años de su vida, aparte de los cambios que añadirán a posteriori sus descendientes. Se destacan las siguientes fechas a las que corresponden las versiones conocidas hasta ahora. Inicia la obra en 1551, a la vuelta de uno de sus viajes de España. En el año 68 termina dicha versión, que enviará a España para su publicación en 1575, que se hará realidad gracias a Fray Alonso Remón en 1632. En la obra, narrada en 214 capítulos, el autor describe de forma detallada a todos los personajes que aparecían en las vivencias que contaba: españoles, mexicas, mayas, talchecas. En la obra, narrada en 214 capítulos, el autor describe de forma detallada a todos los personajes que aparecían en las vivencias que contaba: españoles, mexicas, mayas, tlaxcaltecas, texcocanos, etc. Asimismo, refleja el contexto en el que se enmarcaban todas aquellas acciones, desde las primeras tomas de contacto con los indígenas americanos hasta las expediciones militares por Centroamérica y México. También pretende mostrar al lector cómo eran las rivalidades políticas de los españoles y da testimonios de los sacrificios humanos de los nativos, el canibalismo y la idolatría que pudo vivir en primera persona. Los logros de los aztecas aparecen descritos tanto a nivel artístico y cultural como a nivel político e intelectual, incluyendo sus palacios, mercados o sus bellos jardines botánicos. Su testimonio deja información importante
acerca de la cultura mesoamericana. Según nos comenta Jesús Eduardo García en su libro acerca del estilo de Díaz del Castillo en su Historia verdadera. Dice lo siguiente: los recursos literarios que Díaz del Castillo emplea hacen de su obra un discurso elocuente, convincente, organizado, entretenido, en el que los curiosos lectores, como Bernal llama con frecuencia a sus interlocutores, son interpretados de múltiples y efectivas maneras, no solo con fórmulas de cortesía, sino también echando mano de la literatura popular, haciendo referencias a romances, poemas y presagios que supone que los lectores reconocerán sin necesidad de mayor explicación, haciendo alusión a pasajes que con seguridad les serán familiares. El relato de Bernal está cargado además de intrigas, disputas, derrotas, triunfos, situaciones chuscas, conspiraciones, decepciones, sorpresas, muertes, aventuras sin fin que se van tejiendo a lo largo de sus 214 capítulos, sin perder el objetivo de convencer al lector de la seriedad de la descripción y de la veracidad de lo que se relata, y al mismo tiempo que su persona va creciendo ante nuestra mirada. Por otro lado, en cuanto a su forma de ser, que también se pone de manifiesto de forma implícita en la obra, Pinto ha descrito a Bernal como un ser bastante práctico, de espíritu fuerte, sensible y quisquilloso, enfrentado fácilmente con lo que no le parece. Vivió su convulso tiempo a través de la aventura, pero no era un amante de la guerra. Su alta autoestima lo empuja a mirar hacia adelante, le dificulta encajar en la sociedad colonial guatemalteca, controlada por advenedizos poderosos, donde era o debía ser un segundón, negándosele el lugar que cree merecer como uno de los soldados más antiguos de la conquista americana. Toda aquella frustración queda reflejada en su crónica. De hecho, el escrito es el resultado de aquel sentimiento. Con sus escritos pretendía conseguir sus merecidos, realzar su nombre de soldado. El hecho de ser él quien dejara por escrito el testimonio oral de los únicos 5 supervivientes de la tropa conquistadora de México, formada por los 550 soldados que siempre menciona, representaba la única batalla de la que realmente se iba a sentir orgulloso. Pinto admira la capacidad que tiene el autor para captar el mundo vivo, las cosas sencillas y esenciales, tanto el lado humano como el histórico. Le permite mostrar los verdaderos significados de la conquista española, como también a los hombres de carne y hueso. Moctezuma, el emperador de los mexicas, Cuauhtémoc, su sucesor, la tropa invasora, Hernán Cortés, los soldados, sus nombres y hechos, las motivaciones personales. De Cortés resalta los atributos del caudillo y también los lados oscuros, la avaricia, la crueldad innecesaria. No se olvida de los personajes indígenas que conoce, respeta y brinda cariño. La inmolación de Cuauhtémoc y del señor de Tacuba, tan grandes señores, se las reprocha a Cortés como una muerte muy injustamente dada. En la obra, Díaz del Castillo no hace distinciones entre la tropa y el caudillo. Todos aparecen descritos como personajes con ansias de poder y fortuna, ciegos de ambición ante un mundo nuevo que les hacía soñar. Para escribir la obra, Bernal buscó bien hasta el último recuerdo que le quedaba. La crónica termina con la conquista de México, donde pone de manifiesto el soldado, sus miedos más primarios ante la muerte, las ambiciones, creencias y valores que lo guían. Para terminar, queremos concluir este módulo apelando a las palabras de Julio César Pinto, con las que refleja muy bien la esencia que deja el autor impregnada en su propia obra, su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Se trataba del placer de narrar. Bernal escribe y reescribe en pos del dato exacto, pero su fuerte es la autenticidad, la frescura con que retrata a los hombres, sus hechos. Lo mueve el placer de rescatar de la memoria situaciones, estados de ánimo. El autor, que llegó a América siendo un soldado raso que solamente buscaba tener una estabilidad económica, acabó siendo, lejos de lo que había imaginado en un inicio,
uno de los cronistas de Indias que pasó a la posteridad por el importante testimonio que representó su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado el nuevo módulo.